Muy buenos días, amados hermanos. Damos gracias a Dios por esta mañana. Gracias al Señor por reunirnos aquí en la Iglesia Bautista Misionera Única Vía. Y vamos a comenzar leyendo la palabra de Dios. Vamos a leer en San Juan capítulo 5, versículos 24 a 29. San Juan capítulo 5, versículos 24 a 29. Dice así la palabra de Dios: de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna, y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. De cierto os digo, viene la hora, y ahora es, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que la oyeren vivirán. Porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo. Y también le dio autoridad de hacer juicio, por cuanto es el Hijo del hombre. No os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Oremos. Señor, gracias te damos por tu palabra y gracias por este servicio que está dando inicio. Te suplicamos, Señor, que tú quites de nuestras mentes toda preocupación, ansiedad, y que nos concentremos en alabar tu nombre, en escuchar, entonar y entender los cánticos que hemos de entonar en alabanza a tu nombre, y que nosotros podamos entender tu palabra, y con el deseo, con la intención de andar, vivir por ella, de guardarla, atesorarla, Señor. Te rogamos, Señor, que tú nos dirijas, por favor, en el nombre de Jesús. Amén. Dios le continúe bendiciendo. Nuestro hermano Misael, pues, continuará con la dirección musical. Buenos días, hermanos. Buenos días. Vamos a cantar el himno 366. 366, en Jesucristo. En Jesucristo se halla la paz, en horas negras de tempestad. Tienen las almas dulces olas, grato consuelo, felicidad. Gloria cantemos al Redentor, que por nosotros quiso morir, y que la gracia del Salvador siempre dirija nuestro vivir. En nuestra lucha, en el dolor, en tristes horas de tentación, calma le infunde santo vigor, nuestros alientos al corazón. Gloria cantemos al Redentor, que por nosotros quiso morir, y que la gracia del Salvador siempre dirija nuestro vivir. Cuando en la lucha falta la fe y el alma a veces desfallece, Cristo nos dice
siempre os daré. Gracia divina, santo poder. Gloria cantemos al Redentor, que por nosotros quiso morir, y que la gracia del Salvador siempre dirija nuestro vivir. Amén. Vamos a cantar el himno 150. Cristo es la peña de Odeb que está brotando. Cristo es la peña de Odeb que está brotando, agua de vida saludable para ti. Cristo es la peña de Odeb que está brotando, agua de vida saludable para ti. Ven a tomarla, que es más dulce que la miel, refresca el alma, refresca todo mi ser. Cristo es la peña de Odeb que está brotando, agua de vida saludable para ti. Cristo es el lirio del valle de las flores, eres la rosa blanca y pura de Salomón. Cristo es vida y amor de los amores, eres la eterna fuente de la salvación. Ven a buscarla en tu triste condición, refresca el alma, refresca todo tu ser. Cristo es el lirio del valle de las flores, eres la rosa blanca y pura de Sarón. Vamos a cantar el himno 311. ¿Quieres ser salvo? ¿Quieres ser salvo de toda maldad? Tan solo hay poder en mi Jesús. ¿Quieres vivir y gozar santidad? Tan solo hay poder en Jesús. Hay poder, poder, sin igual poder en Jesús que murió. Hay poder, poder, sin igual poder en la sangre que Él vertió. Quieres ser libre de orgullo y pasión, tan solo hay poder en mi Jesús. Quieres vencer toda cruel tentación, tan solo hay poder en Jesús. Hay poder, poder, sin igual poder en Jesús que murió, que murió. Hay poder, poder, sin igual poder en la sangre que vertió. Quieres servir a tu Rey y Señor, tan solo hay poder en mi Jesús. Ven y sé salvo, podrás en tu amor, tan solo hay poder en Jesús. Hay poder, poder, sin igual poder en Jesús que murió. Hay poder, poder, sin igual poder en la sangre que Él vertió. Ahora pedimos al pastor con la exposición de la palabra de Dios. Hay poder, poder
en la palabra de Dios, poder en Jesús. Qué bendición. Confiamos, contamos, esperamos y estamos seguros por el poder que nos da nuestro Señor Jesucristo, que tiene nuestro Señor Jesucristo, y entonces tiene poder para salvarnos, ha tenido poder. Así que damos gracias a Dios. Hay algunas personas que dicen, bueno, soy salvo y estoy seguro de que soy salvo. Estoy seguro que voy al cielo. A veces no dicen que soy salvo, pero sí seguro de que voy al cielo. No, yo mi lugarcito lo tengo ahí en el cielo. Algunos dicen, bueno, yo me he ganado. Yo soy una buena persona, o yo he hecho muchas buenas obras. Yo he dado al que está necesitado, le doy, al que le falta un plato de comida, yo se lo doy, le paso al vecino. Yo merezco la salvación, yo merezco ir al cielo. Pero realmente, ¿qué garantía hay de esa salvación que tú dices que tienes? ¿Qué garantía hay de que tú vas a ir al cielo? ¿En quién está tu garantía? ¿En quién está tu confianza? ¿En quién está tu esperanza? ¿Es Jesús? Pero, ¿cómo sabes que Jesús tiene la autoridad para darte la vida? ¿Cómo sabes eso? De que Él, al confiar en Él, tú tienes la vida eterna, la salvación de tu alma. Bueno, en el Evangelio según San Juan, o según Juan, capítulo 5, que leímos ahorita, en este capítulo se narra acerca de el Señor Jesucristo cuando sanó a aquel paralítico de Betesda. Y ese paralítico estaba ahí, tenía tantos años enfermo, y entonces pues la esperanza era que en ese pórtico, en ese pozo, pues cada cierto tiempo dice que venía un ángel y removía el agua, y entonces al remover el agua, el que primero llegara, cuando estaba la burbuja, vamos a decir así, ¿verdad? Que está porque veían el movimiento del agua. Cuando ese movimiento fue el primero que caía al agua, se tiraba, ese era sanado. Entonces, este señor era paralítico, no podía pararse. Y dice, yo no tengo a nadie que me lleve. Imagínase esperando a ver qué día, qué hora, en qué mes. Estaban ahí alrededor todos esos enfermos. Y no sabía que si le dijeran, mira, a tal hora va a suceder. Entonces, fulano, mira, para que me lleve y me tire al agua del primero. Dice, pero cuando el Señor Jesucristo le preguntó, ¿qué tú quieres? ¿Quieres sanarte? Sí, pero yo no tengo quien me lleve. Y cuando además yo mismo no puedo, porque cuando yo trato de pararme, en lo que llego ya otro se ha zambullido, se tiró primero y fue sanado. Entonces el Señor Jesucristo le sanó. El problema aquí estuvo en que todos los religiosos, los fariseos y todos ellos, el problema no era que hubiera sanado al hombre. Lo que pasa es que el Señor Jesucristo le dijo, toma tu lecho, porque él no dormía en el piso. Digo, dormía en el piso, ¿verdad? Pero no, tenía una cama, un lecho. Vamos a una colchoneta, ¿verdad? Sí, como usábamos una colchoneta, una colcha, o algo así, pero él tenía, esa era su cama. Entonces, el Señor Jesucristo le dijo, toma tu lecho y vete a tu casa. Él cogió el lecho, lo agarró y se fue caminando, ya no estaba cojo. Los fariseos, todos los que le vieron, no se dijeron, wow, qué bendición, mira, ya está caminando. No, y ese paquete que tú andas ahí, y esa cama que tú llevas ahí. Hoy es sábado, los sábados no pueden andar cargar nada. Ellos se enfocaron en ese detalle de que era sábado y que un sábado no se podía sanar a alguien. Pero el Señor Jesucristo le demostró. Mira el versículo 6. Mire cómo dice,
San Juan, Juan capítulo 5, versículo 6. 5:6. Dice, cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo, así le dijo, ¿quieres ser sano? Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua, y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Jesús le dijo, levántate, toma tu lecho y anda. Y al instante aquel hombre fue sanado. Lo interesante no fue que en ese instante de una vez agarró su lecho y anduvo y se fue a su casa. No, fue sanado y tomó su lecho después de ser sanado y anduvo. Y era día aquel de reposo. Mira el versículo 11, dice, él les respondió, el que me sanó, él mismo me dijo, toma tu lecho y anda. Ellos están preocupados por el lecho, por el día sábado. 16, el versículo 16 dice, y por esta causa los judíos perseguían a Jesús y procuraban matarle, porque hacía estas cosas en el día de reposo. Y el 17 dice, y Jesús les respondió, Padre, mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Por esto los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Ese era el problema. Eso era lo que le preocupaba a ellos. Entonces, nosotros vemos que el versículo 19 dice, respondió entonces Jesús y les dijo, de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre. Porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. Oremos. Señor, gracias te damos por tu palabra. Bendícela en el nombre de Jesús. Amén. Aquí vemos que el Señor Jesucristo está diciendo, yo soy el Hijo de Dios, yo soy el mismo Dios, yo soy Dios encarnado, por lo tanto tengo autoridad para sanar, y sané a este hombre. He sanado a otros y tengo la autoridad para hacerlo. Ahora, el Señor Jesucristo no solamente tuvo autoridad de parte de Dios Padre, recordamos que Él está actuando como el Hijo, como el Dios hombre. Como Dios hombre, Dios le dio la autoridad. Así como cuando Él fue al desierto y duró 40 días y 40 noches siendo en comunión con el Señor y fue tentado. Pero dice que el Espíritu Santo fue que le llevó. Entonces fue preparado para la obra que tenía que hacer y fue entonces luego bautizado. Entonces Jesucristo tenía la autoridad para sanar. Pero también vemos aquí, vamos a ver desde el versículo 24, que Jesucristo tenía la autoridad para dar vida eterna. La autoridad de Jesús para dar vida eterna. No solamente sanar el cuerpo, más aún para sanar el alma. Y vemos nosotros que para que una persona pueda recibir la vida eterna, ¿qué tiene que hacer? Dice el versículo 24. Versículo 24 dice que tiene que oír la palabra de Jesús y creer en Dios. Oír la palabra de Jesús y creer en Dios. Mira el versículo 24. De cierto os digo, el que oye mi palabra y crea al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Aquí el Señor nos está diciendo, de cierto, cuando esta palabra aparece así al lado de la otra, está diciendo, en verdad te digo, de cierto os digo, en verdad te digo, ciertamente te digo. Y está diciendo, esta palabra cuando la repite, está diciendo, llamando la atención, preste atención a lo que yo voy a anunciar, preste atención a lo que voy a decir. Lo que voy a decir es muy importante para usted, por lo tanto preste atención. Y entonces dice, el que oye mi palabra. Entonces es necesario oír la palabra de Jesús y creer en Dios. Es necesario, imprescindible, oír la palabra de Dios y creer en Dios. Primero oír, dice, el que oye mi palabra, primero oír.
es necesario que cada persona oiga la palabra de Dios. El Señor, Dios dice que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. No es por un cuento, no es por una historia. Por lo tanto, es oír. Y cuando habla de oír, es prestar atención con el propósito de obedecer. Con el propósito, en este caso, de creer. Yo escucho porque necesito, porque tengo una necesidad. Yo quiero escuchar cómo puedo ser salvo. Estoy condenado porque la paga del pecado es muerte. Y por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, todos somos pecadores. Entonces yo estoy condenado, por lo tanto necesito oír cómo puedo ser salvo, cómo puedo tener vida eterna, qué es necesario que haga. Yo oigo lo que Jesús dice, porque Jesús tiene la autoridad para decir, para salvar, y por lo tanto yo quiero oír esa palabra de salvación del Señor Jesucristo. Dice en San Juan capítulo 10, versículo 27, mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco y me siguen. Mis ovejas oyen mi voz. No, las que no son ovejas del Señor Jesucristo no oyen a Jesucristo, no oyen la voz, no le prestan atención ni entienden, porque no es el propósito, no es obedecerla. Entonces dice también, mire San Juan 6:40, míralo ahí. San Juan, Juan 6:40. Juan 6:40 dice así: y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él, tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Va a tener vida eterna, pero esa vida eterna es más que vivir aquí. Dice, vamos a morir, pero dice, le resucitaré en el día postrero. Está dando la garantía. ¿Pero quién es? El que oye y cree en Dios. Dice el versículo, sigue diciendo, el que oye mi palabra y cree al que me envió. ¿A quién tiene que creer? A Dios. Ahora, ¿por qué entonces dice, cree al que me envió? Bueno, lo primero que nosotros vemos es que en cuanto a la palabra, dice en San Juan 8:51, en cuanto a la palabra, de cierto os digo, que el que guarda mi palabra nunca verá muerte. Eso en cuanto a la palabra, en cuanto a oír la palabra. El que guarda, oye y guarda, atesora, aplica, vive y obedece mi palabra, dice, nunca verá muerte. Por lo tanto, tiene vida eterna. Y está hablando de nunca verá muerte espiritual. La muerte espiritual es la separación. Toda persona sin Cristo está separada espiritualmente de Dios. ¿Desde cuándo? Bueno, cuando Adán y Eva pecaron en el huerto del Edén, ahí se separaron, fueron sacados del huerto del Edén, pero lo mismo, Adán y Eva, el pecado los separó de Dios y ellos se escondieron. El pecado separa. El pecado separa. Es como cuando un esposo y su esposa, uno de los dos adultera, separa. Aunque no decidan continuar juntos, emocionalmente están separados. Sentimentalmente están separados, aunque decidan, ya no es lo mismo. ¿No ve cómo habla habla allí en Proverbios? Habla acerca de que el adulterio dice que no tiene paga, no se puede. Si alguien roba, tiene que pagar 7 veces lo que robó. Y le quitan la cama, le quitan todo eso porque robó. Tiene que pagar. Pero dice, para el adulterio no hay pago, porque eso nunca se olvida, dice. O sea, por más que se quiera, no se olvida. Y está ahí, no me pague, no tiene que pagarme nada. No hay, toma dinero, toma esto, no, aunque le den lo que le den, no es lo mismo. Decide la persona voluntariamente perdonar, pero ese lastre está ahí. Pues el Señor dice que el que cree en Él, para que tenga vida eterna, dice, y yo le resucitaré aquel día. Ahora, dice que el que oye mi palabra y crea al que me envió, a Dios, dice el versículo
mire San Juan 12. Juan 12, 44. Cree al que me envió. Indica que fue Dios quien envió a Jesús. El que cree al que me envió, sí, eso significa que Dios fue quien envió a Jesús, envió a su Cristo, envió a su Mesías, envió a su siervo. Dice San Juan capítulo 12, versículo 44, dice: Jesús clamó y dijo: el que cree en mí, no cree en mí, sino en el que me envió. O sea que no solamente está creyendo. ¿Tú estás creyendo? ¿Tú crees en mí? Pues tú estás creyendo en mi Padre que me envió. Y además de eso, Jesucristo es Dios. Porque Él dice que mi Padre y yo uno somos. Entonces, el creer en Jesucristo, cuando creemos en Jesucristo, estamos creyendo en Dios. Y dice en 1 Pedro 1:21, dice: y mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria. Y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. Nuestra esperanza es en Dios, porque Él es que nos ha dado la vida, pero tenemos que creer en Dios. Dice 1 Juan 5:1, todo aquel que cree en que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Y todo aquel que ama al que engendró, o sea, al Padre, ama también al que ha sido engendrado por Él. O sea, el que ama a Jesucristo, ama al Padre. El que ama al Padre, ama también a su Hijo que fue engendrado por el Padre. Por lo tanto, el Señor, Dios le ha dado autoridad a Jesucristo para dar vida eterna. Jesús es Dios, es Emmanuel, es Dios con nosotros. Dice Jesús: yo y el Padre uno somos. Por esa razón es que dice en San Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Para que todo aquel que cree en Jesucristo, pero todo aquel también que cree en Dios el Padre que le envió. Es necesario creer lo que Dios dice, que por creer en su Hijo Jesucristo tenemos vida eterna. Ahora hay algo que tenemos que ver en San Juan 3:16. Mire ahí. 3:36. San Juan 3:36. 3:36. ¿Qué nos dice aquí? El que cree en el Hijo tiene vida eterna. Pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Porque la paga del pecado es muerte. Esa es la consecuencia del pecado, es la muerte. Y eso es la justa ira de Dios. El juicio, Dios es justo, completamente justo. Y también Dios muestra por medio de Jesucristo que Él es misericordioso. Y vemos la gracia de Dios que nos da la vida eterna. Mire, con la misericordia, por medio de la misericordia de Dios, Él no nos da la condenación, la muerte eterna que merecemos. Pero, sin embargo, con la gracia, por la gracia de Dios, Él nos da la vida eterna que no merecemos. Entonces, nosotros vemos aquí que el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. La predicación de la palabra, este versículo nos está diciendo a nosotros, la palabra de Dios nos está diciendo a nosotros que no solamente de que Dios es amor, sino también que Dios es justo. Y el alma que pecare, dice, esa morirá. Y también dice que, sin embargo, Dios no quiere que el que muera, sino si se arrepiente, dice que entonces Dios lo recibe. Pero podemos arrepentirnos, pero necesitamos a alguien que pague por nosotros, y eso fue Cristo. Entonces, cuando creemos en Jesucristo, nos arrepentimos de todo corazón y nos convertimos, nos devolvemos. Entonces el Señor nos dice que el que oye la palabra de Jesús y cree en Dios, tiene vida eterna. Vamos a ver en 1 Juan, capítulo 5. Primera epístola de Juan, capítulo 5.
capítulo 5, versículos 11 a 13. Primera de Juan, capítulo 5, versículos 11 a 13. Dice que tiene vida eterna. Ahora aquí en Primera de Juan, capítulo 5, versículo 11 a 13, nos está confirmando, nos está dando la seguridad. Y dice, y este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna. Y esta vida está ¿en quién? En su Hijo. El que tiene al Hijo, tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios, no tiene la vida. Ahora, nosotros vemos aquí, hay dos grupos. El que tiene vida y el que no tiene vida. El que tiene vida es el que tiene a Cristo. El que no tiene a Cristo, no tiene vida. Eso no hay otra forma. No que yo soy religioso, que yo soy esto, que yo creo en tal cosa. Si usted no cree en Jesucristo, no tiene vida. No tiene vida, por más que se afane, no tiene vida. Necesita cada persona creer en Jesucristo. Dice el versículo, estas cosas, el versículo 13, estas cosas os he escrito vosotros que creéis en Él, en el nombre del Hijo de Dios. O sea, está hablando, esa seguridad se la está dando al que ha creído en el nombre del Hijo de Dios. Para que os sepáis que tenéis, para que ustedes sepan, estén seguros de que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios, que continúen creyendo en el nombre del Hijo de Dios. Entonces, nosotros vemos que el que oye la palabra de Jesús y cree en Dios tiene vida eterna y no es condenado. Dice, y no vendrá, no viene a condenación. ¿Por qué dice no vendrá a condenación? Porque dice en San Juan 3:18, el que en Él cree no es condenado. Pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Por lo tanto, nosotros nacimos pecadores. Nosotros nacimos condenados. Ahora, hay una gracia con los niños mientras son inocentes y van al cielo si mueren. Son inocentes. Dios le ha dado esa gracia. Ahora, sin embargo, desde que hay conocimiento, ya cada uno está condenado, pero sigue condenado porque decide voluntariamente. O sea, que la persona va al infierno no solamente porque nació de Adán y Eva pecadores, sino porque han decidido rechazar a Jesucristo, no creer en Jesucristo. Y por lo tanto, son condenados, dice, son condenados porque no han creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Culpa de Adán y Eva, no, culpa de usted porque usted ahora tiene la palabra de Dios. Usted tiene que oír la palabra de Dios, creer en Jesucristo para que tenga vida eterna. Y por lo tanto, si usted cree en Jesucristo, ya deja de ser condenado. Por lo tanto, usted es que decide. El Señor dice, mis ovejas oyen mi voz, como vimos ahorita en San Juan 10:27. Y el 28 y 30 sigue diciendo, y yo las conozco y me siguen, y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mis manos. Pero no solamente de mi mano, sigue diciendo, mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Y yo y el Padre uno somos. Nadie la puede arrebatar de la mano de Jesucristo, ni de la mano del Padre. Los dos, dice que el Señor, los dos nos tienen seguros ahí, el Señor Jesucristo y el Padre. Por lo tanto, no hay quien nos separe del amor de Cristo. No hay quien nos quite la salvación. No hay quien nos arrebate. No seremos condenados, dice la palabra. Y dice Romanos 8:1, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Por lo tanto, el que oye la palabra de Jesús y cree en Dios tiene vida eterna. Ya no es condenado en el infierno, sino que, dice, mas ha pasado de muerte a vida. De muerte a vida. Mire lo que dice 1 de Juan 3:14. 1 de Juan capítulo 3, versículo 14. 1 de Juan 3:14.
Dios nos da garantía, seguridad. Dice el capítulo 3, versículo 14 de 1 de Juan. Nosotros sabemos, tenemos la seguridad que hemos pasado de muerte a vida, en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano, dice, permanece en muerte. Por lo tanto, si, Señor, ¿realmente soy salvo? ¿Realmente tengo vida eterna? Y el Señor me pregunta, ¿tú amas a los hermanos? A todos, a cada uno. ¿Tú los amas? No, yo no, a aquel yo no lo amo porque, chequéate por qué. El que no ama a su hermano está muerto. Entonces hay evidencias para yo saber si realmente tengo vida eterna, si realmente soy salvo, por mi corazón, mi actitud hacia los demás. Dice, ama a tu prójimo como a ti mismo. Primero mi amor hacia Dios. ¿Estoy amando yo a Dios? ¿Le amo de verdad? Eso muestra entonces que soy salvo. Pero ¿en qué yo le amo? ¿Cómo demuestro que le amo? Porque la mayoría de veces hago lo que me da la gana. No siempre yo hago a lo que a Dios le agrada. ¿Y qué amor es ese? Yo no quiero sacrificarme en nada por Él. Me da brega. Es verdad, difícil levantarse en la mañana, ¿verdad? Más que el domingo es el único día, o tal vez para algunos el único día que de descanso. Que diría, ay, me levanto más tarde. Pero hay que pensar y en la noche. ¿A qué hora usted se acuesta? ¿A qué hora está con el celular? ¿Hasta qué hora? Y después en la mañana el sacrificio, sacrificar al Señor. Pero el asunto dice que una muestra es dice el Señor que nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Entonces es una correspondencia, es reciprocidad, es nosotros corresponder al amor que Dios nos ha dado. Y la pregunta es, ¿estoy yo evidenciando que he pasado de muerte a vida? ¿Estoy realmente? ¿Amo a mis hermanos en Cristo? ¿Amo a los que no conocen a Cristo? ¿Cuánto me sacrifico yo por los que no conocen a Cristo? ¿Le hablo la palabra de Dios? ¿Los sobrellevo para poder predicarle la palabra de Dios? ¿Aguanto algunas situaciones para tener la oportunidad de predicar la palabra de Dios? No para cumplir con eso. Bueno, ya yo cumplí. No, para que realmente sean salvos. Esas son evidencias de que realmente hemos nacido de nuevo. Ahora, en segundo lugar, Jesús tiene la autoridad de dar vida eterna a los que oyen su palabra y creen en Dios. Además, Jesús tiene la autoridad de resucitar a los que les han dado vida eterna. A aquellos que Él les ha dado vida eterna. Entonces Jesús tiene la autoridad de resucitarlo. Él nos dio la vida eterna. La vida eterna se supone que para siempre. Pero la vida eterna no comienza cuando morimos. La vida eterna dice vida en abundancia. Es una vida aprovechada, es una vida de gozo, es una vida de refrigerio. Por eso dice que el Señor dice, arrepentidos y convertidos para que sean borrados vuestros pecados y vengan del Señor tiempo de refrigerio. Es una vida de refrigerio, de paz, de abundancia. Sin embargo, todos vamos a morir. Los cristianos no se quedan vivos toda la vida. No hay una muerte física. Todos pasaremos por esa muerte física. Ya no estamos muertos espiritualmente. Estábamos muertos antes, pero Cristo nos salvó. Estábamos perdidos, pero Cristo nos encontró. Pero espiritualmente, ahora vamos a morir físicamente. Dice la palabra de Dios entonces, de cierto os digo, en el versículo 25 de San Juan 5, 25. De cierto os digo. Viene la hora, y ahora es, ¿qué pasará? Cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que la oyeren, vivirán.
los que la oyeren vivirán. Por lo tanto, así como le dijo el Señor, Jesucristo le dijo al Padre, Padre, glorifícame con la gloria que tuve. Ahora glorifícame con esa gloria. Así como el Señor le dijo a la mujer samaritana en San Juan 4:23, le dijo, mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre a tales adoradores busca que le adoren. Entonces, asimismo el Señor Jesucristo está diciendo, también viene la hora en que yo le resucitaré. Viene la hora y cuando llegue yo le voy a resucitar. Mira el versículo 21, San Juan 5:21. San Juan capítulo 5, versículo 21. Porque como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo a los que quiere da vida. Cuando dice, cuando los muertos oirán la voz de Jesucristo. ¿Cuáles muertos? Los que han muerto en Cristo, los que han muerto físicamente en Cristo, vivos en Cristo, espiritualmente. Ellos van a oír la voz del Hijo de Dios. Los que han muerto, dice el versículo 28, mire, San Juan 5:28. Dice así, no os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz. Y los que la oyeren, dice el 29, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. ¿Qué es lo bueno y lo malo? Lo bueno es oír la palabra de Jesús y creer en Dios. Lo malo es escuchar y no creer o no oír la palabra del Señor. Eso es lo que va a determinar. El que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo no tiene la vida. El creer en Jesucristo es lo que va a determinar lo bueno y malo que hicieron. Entonces nosotros vemos que los que han muerto en Cristo, que antes de morir habían oído la palabra de Jesús y habían creído con verdadero arrepentimiento, dice, los que oigan vivirán. Los que oyeren vivirán. Oirán la voz los que oyeron la palabra de Dios y creyeron en Él. El Señor nos habla en Efesios 2, nos dice que nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Que nosotros estábamos muertos, estando muertos en pecados, Dios nos dio vida juntamente con Cristo. Por su gracia, porque Él quiso. Vemos la gracia de Dios aquí. Vemos en tercer lugar que Jesús tiene la autoridad de dar vida eterna a los que oyen su palabra y creen en Dios. Y tienen autoridad de resucitarlos. Y en tercer lugar, ¿por qué? Porque lo que el Padre tiene lo ha dado a su Hijo Jesucristo. Lo que Él tiene se lo ha dado. Le ha dado la autoridad de hacerlo. ¿Qué es lo que tiene el Padre? ¿Por qué le ha dado autoridad para dar vida? Dice él, el Padre tiene vida en sí mismo y ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo. Estamos hablando como Jesucristo, como hombre. Dios le dio el dar vida. Dice, porque como el Padre tiene vida en sí mismo, dice Salmos 36:9, que en Dios está el manantial de vida. En Dios está el manantial de vida. Vamos a buscar 1 Timoteo 1:17. 1 Timoteo capítulo 1, versículo 17. 1 Timoteo 1:17. Primera a Timoteo capítulo 1, versículo 17. Por tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Está hablando, diciendo las características, los atributos de Dios, y está diciendo que Jesucristo tiene esos atributos como Dios. Dice que Él es inmortal, no muere, es invisible, Él es espíritu, es único, no hay otro como Dios, no hay otro Dios. Él es sabio, toda sabiduría. Y algunos llaman omnisapiente, todo sabiduría.
Y dice que a Él tenemos que darle gloria y honra, siendo Dios con sus atributos, aún así nos vio a nosotros siendo pecadores. Dios es la vida y el dador de la vida. Dios es la vida y el dador de la vida. Y sigue diciendo en San Juan 5:26. San Juan 5:26. Porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo. Mira que no dice en el Padre, en sí mismo le dio. ¿Para qué? Para que Él pueda dar vida a otros. Por eso es que tenemos la garantía de la vida eterna, porque Jesucristo tiene vida en sí mismo y nos ha dado la vida eterna, por eso es segura. Él tiene la autoridad para dar vida. Dice San Juan 1:4, en Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Dice San Juan 17:2 y 3, como le has dado potestad sobre toda carne para que dé vida eterna a todos los que le diste, y esta es la vida eterna, que te conozcan. Vamos a ver San Juan 17, vamos a verlo. San Juan 17, versículos 2 y 3. San Juan 17, versículos 2 y 3. San Juan 17, 2 y 3 dice, como le has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a todo lo que le diste, está hablando de Jesucristo. Y esta es la vida eterna. ¿Cuál? Que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Entonces es necesario creer en el Padre, creer en el Hijo, porque el Hijo es Dios, es creer en Dios. Algunos solamente hablan del Padre y el Padre, pero el Hijo dice que el que cree en el Hijo, cree en el Padre. Y como dice, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Dice Apocalipsis 21:6, y me dijo, hecho está, yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin. Al que tuviere sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de vida. O sea, ¿por qué? Porque yo soy el que soy, el eterno. Jesucristo es el eterno, el que existe por sí mismo, el que no tiene ni principio ni fin, el que está desde la A hasta la Z. Él es la A y la Z. Entonces nosotros vemos que por eso Jesucristo tiene la autoridad para dar vida eterna, y esa es la garantía que tenemos en Jesucristo, porque Él tiene vida en sí mismo. Jesús tiene la autoridad de dar vida eterna a los que oyen la palabra, su palabra, y creen en Él, y creen en el Dios. También tiene autoridad de resucitarlos, porque tiene vida en sí mismo. Ha dado al Hijo el tener vida y en sí mismo. De igual manera, el Padre tiene autoridad de hacer juicio y ha dado autoridad a su Hijo de hacer juicio. El Padre tiene la autoridad y así el Hijo. Mire, versículos 22 y 23 de San Juan 5. San Juan 5, 22, versículo 22 y versículo 23. Porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo. No es que Él no tiene el derecho, no es que Él no puede, no es que no tiene la autoridad, no, Él la ha dado al Hijo. ¿Para qué? Para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió. Entonces el Padre está diciendo, mire, si usted no honra a mi Hijo, usted no me honra a mí. Si usted no cree en mi Hijo, no cree en mí. Yo le he enviado y le he dado el juicio a Él, para que así como ustedes me honran a mí, honren a mi Hijo. Él tiene toda la autoridad para el juicio. Hechos 10:42 dice, y nos mandó que predicásemos al pueblo, testificamos que Él es el que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos. Dios ha puesto a Jesucristo por juez. Por lo tanto, allí en el tribunal de Cristo estaremos ante Jesucristo, los creyentes. Pero, y eso no es para condenación, es para galardones, dice, según lo que hayamos hecho. Ahora, sin embargo, en el gran trono blanco,
ya el juicio final, ahí estará el Señor Jesucristo juzgando, no para ver si son salvos, si son condenados o no, si son culpables o no. No, es para mostrarles que realmente son culpables y que el infierno les corresponde, lo merecen, porque no oyeron la palabra de Jesucristo, o al oírla no creyeron en Dios, no quisieron creer y por eso no tuvieron vida eterna, sino que tuvieron eterna condenación. Ese es el juicio. Dios es Dios de amor, pero también Él es justo. Y dice que el alma que pecare, esa morirá. Y Jesucristo vino para que esa alma no tenga que morir. Y Él murió por todos para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Entonces, Jesús es el Hijo del Hombre, Dios encarnado. ¿Por qué todo esto? Porque Jesucristo es el Hijo del Hombre, es Dios encarnado, es Emmanuel, Dios con nosotros. Mire lo que dice Filipenses 2, veamos, Filipenses capítulo 2. Filipenses capítulo 2, versículos 7 a 11. Filipenses 2, versículos 7 a 11. Dice así: sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, el lugar que usted y yo debimos estar, y muerte de cruz. Sin embargo, Él nos sustituyó, dice, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Porque Él es el Hijo del Hombre. Porque Él es el que Dios escogió. El mismo Dios se encarnó. El Hijo de Dios se hizo hombre para morir por usted y por mí, para darnos vida eterna. Pero es necesario que usted y yo, que cada persona oiga la palabra de Jesucristo, oiga la palabra del Señor y crea en Él, y crea en Dios, para que entonces tenga vida eterna y no vaya a condenación, sino que pase de muerte a vida. Y no pasará otra vez de vida a muerte. Por eso es la seguridad. La seguridad que tenemos en Jesucristo es porque Él tiene vida en sí mismo. Y tiene vida para dar vida a otros y también a los que creen en Él, y también para resucitarlo de entre los muertos. Y tiene la autoridad para nosotros estar con Él un día en su presencia, para que donde Él está, también nosotros estemos. Sea cielo nuevo, tierra nueva, ahí estaremos con nuestro Señor Jesucristo. Es lo más importante para nosotros, que estaremos siempre con nuestro Señor. Por lo tanto, como creyentes en Cristo, nosotros estamos llamados a darle gracias, ser agradecidos por esa vida eterna que nos ha dado. Una vida que Él prometió y que Él mostró, primero prometió morir en la cruz y enviar a su Hijo Jesucristo. Dios prometió enviar a su Hijo Jesucristo y Él murió en la cruz del Calvario. Y prometió que iba a resucitar y Dios lo resucitó de entre los muertos. Prometió que iba a venir el Espíritu Santo a morar en el corazón de cada uno de los que oyen y creen en Jesucristo, y vino el Espíritu Santo. Así también el Señor dice que Él volverá por sus santos, por los suyos, por los que han creído en Jesucristo. No merecemos salvación, no merecemos nada de Dios, solamente el juicio, la condenación. Pero en su gracia, Jesucristo dice, el que en Él cree no es condenado. Pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Pero dice, de cierto os digo, el que oye mi palabra y crea al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Así que cada persona debe venir a Jesucristo para que pueda el Señor pasarle de muerte espiritual a vida eterna. Oremos. Señor, gracias te damos por esta mañana. Gracias por tu palabra. Oh Señor y Padre, gracias te damos por tu amor infinito, por tu gracia,
por tu misericordia, librándonos de la condenación, por tu gracia, dándonos la vida eterna. Gracias te damos, Señor, por tu amor, por tu compasión. Gracias por darnos la esperanza de un día ser resucitados. Gracias, Señor, porque en tu soberanía, en tu gracia, tú nos has dado el estar con tu Hijo Jesucristo. Gracias, Padre, por tu Hijo Jesucristo. Gracias, Señor, porque tú te hiciste hombre para salvarnos. Muchas gracias, Padre. Te rogamos, Señor, que aquellos que no te conocen, Padre, que ellos puedan conocer, ellos puedan arrepentirse, Señor. Que tu Santo Espíritu les convenza, que esta palabra llegue a sus corazones y tu Santo Espíritu les convenza de pecado, de justicia y de juicio, y que ellos puedan recibir, arrepentirse y convertirse a Jesucristo para que sean salvos y para que tengan la vida eterna al creer en Él. Te rogamos y te damos las gracias en el nombre de Jesús. Amén. Dios le continúe bendiciendo. Amén, amén.